Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te exalta, mi alma se regocija en ti, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Santo, 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 santo. Poderoso Dios y glorioso Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Enséñanos, guíanos, Padre Santo. Háblanos para cantar una estrofa más de la caña cascada. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Paz de Cristo. Aleluya. Gracias a Dios por su misericordia, hermanos. Gracias a Dios. Aleluya. Aquí estamos una vez más. En el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy más tarde les envío, hermanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea. Se van a espantar, pero es necesario que la lean, hermanos. Cuidado con la apostasía. Aleluya. En base precisamente a lo que venimos hablando acerca de la apostasía y acerca de que realmente se acabaron los rangos en el reino de Dios. Se acabaron los rangos porque el reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay ricos, no hay pobres. En el reino de Dios no hay rangos, todos somos iguales. Pero todos los que estamos en el reino tenemos a Cristo como guía. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nuestros miembros sean presentados a la justicia, para que las obras que hagamos sean producidas por el Señor en el querer y en el hacer, por el Espíritu Santo, y en el conocer y en el saber. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, de aquí voy a poner una frase, hermanos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay cristianos que son tan fieles a la iglesia que no sirven para nada en la sociedad.
tienen una moralidad, una moralidad celestial, pero en la tierra, en la sociedad, no sirven para nada. Vamos, para que no se ofendan, no servimos para nada. Y no entendemos que el Señor nos mandó a hacer luz en medio de las tinieblas. Y el Señor nos mandó en una generación de lobos. Así que no debemos tener temor. Amén, hermanos. Amén a todas. Amén a todos. Por eso, ¿por qué hay tanto autoritarismo en todos los aspectos? En lo político, en lo económico, en lo religioso, en lo cultural. ¿Y de dónde parte todo? Todo parte de la ignorancia o de no conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cómo estableció Dios la autoridad? Le dio la autoridad al hombre. Lo puso a señorear sobre todo lo creado en la tierra, las bestias de la tierra, las aves de los cielos y los peces del mar. Y ahí se establece la autoridad, y el que vence a otro toma autoridad sobre el otro. Por eso, de la ignorancia de la palabra de Dios, en todas las esferas de la sociedad, de allí nace, hermanos, el autoritarismo, o sea, el deseo de controlar a las demás personas. Por eso nace de la ignorancia de la palabra de Dios, y de ahí se acomoda en todas las esferas de la sociedad. Y se supone que es la iglesia, hermanos, la que es edificada por Dios, por Cristo. ¿Para qué? Para impactar la sociedad. Miren, hermanos, mientras no había una institución, mientras la iglesia de los apóstoles no era una institución, la iglesia pudo permear toda la sociedad. Aún contra el Imperio Romano, porque César era considerado Dios. Tenían todo el Imperio Romano en contra. Ellos predicaban a un rey llamado Jesús, que había muerto y ahora había resucitado. Y con razón decían los judíos: todo el que se hace rey se opone a César. Amén. Con todo en contra, toda la política, todo el sistema político en contra, con todo el sistema religioso judío en contra, con todo el sistema económico en contra. ¿Hay alguien en casa? Y con toda la cultura en contra, hermanos. Mientras la iglesia que Dios estaba edificando en Cristo no fue una institución, la iglesia permeó a la mitad del mundo conocido y un poco más. Y hoy, como institución, cada día
se va adelgazando, se va adelgazando, se va adelgazando. ¿Hasta cuándo? Hasta que caiga como un árbol enorme, grande, que se presenta muy hermoso. Y va a caer al suelo, y cuando cae al suelo, se muestra como es en realidad. Es un árbol seco, hueco por dentro, vacío, carente de vida. Así me dijo el Señor, mi iglesia está muerta y yo vengo pronto. Viene como una motosierra y corta el árbol, y cuando el árbol frondoso cae, parece un árbol de las películas de terror. Y queda el tronco nada más en la tierra. Y de pronto, ¿qué es esto?, le dice. Un pastor, voy a decir. Un pastor del Señor. ¿Qué es esto, Señor? Y el Señor le responde muy triste, esto es la iglesia. Y el hermano desconsolado busca a ver qué hay. Y se da cuenta que en el tronco que quedó empiezan a salir unos pequeños brotes verdes, como unos renuevos. Y esto, Señor, dice, esta es mi iglesia. ¿Hay alguien en casa? Le estamos echando miel al café y ya se acabó. Bendito Dios. ¿Echaste dos? Échale. Voy con un cafecito porque me siento muy cansado. Esa es mi iglesia. Y me vino a la mente el texto, Señor, son pocos los que se salvan. Y el Señor les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Yo sé que a muchos no les gusta que uno diga lo que Dios le enseña y piensan que son tonterías o que son sueños o que son ilusiones o que tiene hambre en pan piensa. Hace algún tiempo el Señor me enseñaba cómo es el camino angosto. Yo iba caminando, hermano, por un camino. Por un camino. Por un camino normal, como de unos 5 o 6 metros de terracería. Y en el ir caminando, de pronto la tierra se empezó a hundir de un lado y la tierra se empezó a hundir de otro lado. Y mientras más caminaba, más se hundía para los lados y nada más quedaba un puntito, hermano, donde cabían el ancho de mis pies. Y todo era vacío para los lados. Y allí caminaba. En el camino angosto no puedes dar un paso fuera del camino. Allá va.
Aunque ellos te saquen, tú debes de seguir caminando en el camino. ¿Por qué? Porque el camino angosto es Jesús. Y en el camino angosto, por más angosto que lo veas, no te vas a caer. Vaya, porque Él es Jesús. Él es el que te lleva. Tú no lo llevas a Él. Él dijo, ninguno puede venir al Padre si no es por mí. O sea, Él es el que nos lleva. Él es el camino. Él es ese caminito de 10 centímetros, de 4 pulgadas, si así lo quieres. Pero cuando vas en ese camino no te mareas. Pero cuando vas en ese camino, tus ojos están puestos en el camino. El escritor a los Hebreos lo dijo de otra manera en el capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Es muy fácil desviarse. En ese camino no tienes tiempo, hermano, para poner los ojos en otra cosa. Tus necesidades básicas personales. Por eso el Señor dijo, no nos corresponde ni a nosotros proveerlas, porque Él es nuestro proveedor si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Hay alguien en casa? ¿De dónde nace entonces el autoritarismo en la religión? Porque a todos nos dio el Señor la misma autoridad. Nos dio el mismo poder. El poder del Espíritu Santo no es nuestro. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder está en el Espíritu. Por eso con el Espíritu puedo hacer morir las obras de la carne. Pero cuando yo me siento más importante que el Espíritu, yo puedo controlar el Espíritu para presentarme yo como el hombre de Dios. Por eso, hermanos, Jesús les dijo a los saduceos, mucho erráis sin conocer las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes que los saduceos no creían en la resurrección? Y sabes que de los saduceos venía el linaje de los sumos sacerdotes. ¿Hay alguien en casa? Los fariseos sí creían en la resurrección. Pero los fariseos no podían entrar en el legado, en la descendencia de los sumos sacerdotes. ¿Hay alguien en casa? Y se supone que eran ellos los que una vez al año entraban al lugar santísimo. Y con sangre ajena, no con la propia sangre, como Jesús entró. Se supone que ellos miraban a cara a Dios en el propiciatorio bajo las alas de los querubines donde vertían la sangre. Pero como no había arca del pacto, ¿te imaginas que viviéramos en el tiempo de la ley nosotros? Gracias a Dios que vivimos en la gracia.
Voy a echar un traguito de café. Aleluya. Tienes azúcar morena. Un poquito. No, morena. Esta es orgánica, es morena. Es Ok, orgánica. échale. Cuando una persona es como los saduceos, nadie le puede contradecir. Porque su linaje es de los sumos sacerdotes. Hoy tenemos un linaje de sumos sacerdotes que solamente se mueve ahí arriba. Y cualquier decisión que tienen que tomar, Caifás tiene que consultar a Anás. Y Anás tiene que consultar a Caifás. Consultan a los viejos como si en los viejos estuviera la sabiduría. Eso era en la ley. Y por eso el que convence a Job y el que hace reflexionar a Job y el que hace que venga el Señor a hablar con Job, no son ninguno de los tres amigos de Job. Era un jovencito que estaba ahí, que se llamaba Eliú, que estaba como las ollas presto, esas que ponen, donde ponen el cocido, que está soltando a presión el vapor. Dice, estoy como una olla, quiero que me den la oportunidad de hablar. Y dice, yo pensé que la sabiduría estaba en los más viejos, y me doy cuenta que no. Hoy la necedad está en los más viejos, que se aferran a seguir siendo los que reparten el queso y deciden a qué ratón se lo entregan. Hoy, hermano, la sabiduría no está en los más viejos. La sabiduría está en Cristo. Y Cristo está derramado en nuestros corazones, de todos los que hemos recibido el Espíritu Santo. Porque no todos los que estamos bautizados en el nombre de Jesucristo hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Hay alguien en casa? Aleluya. Ya nos cambió el tiempo, hermanos. Ya tenemos frío. Aleluya. No todos los que estamos bautizados en el nombre de Jesús, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es importante, hermanos. Si nosotros ignoramos la palabra de Dios, vamos a errar y nos vamos a equivocar aún siendo los sumos sacerdotes. Pero ¿cómo es posible que un diácono de la iglesia de los apóstoles en su cara les contara toda la historia al Sanedrín? ¿De quién era Jesús? Y ahora cómo lo miraba sentado en el trono de Dios. Y todavía después de que miraron su rostro como el rostro de un ángel, porque su rostro empezó a resplandecer, todavía lo mataron. Porque no soportaron oír que Jesús estaba sentado en la diestra del Padre. Cuando tú no conoces
la Escritura, eres un asesino en potencia. Quitas a los que te estorban, a ti y a tu institución. ¿Por qué defender tanto una institución que no tiene ningún poder o autoridad espiritual? Dios no llenó de poder las instituciones. Por eso, de la ignorancia de la palabra de Dios, allí nace el autoritarismo. Y de ahí se acomodó en todas las esferas de la sociedad, en la política, en la economía, en la cultura y en la religión. Y nace de la religión que Dios estableció, pero que los hombres le quitaron el control a Dios y se pusieron ellos como los representantes. Y ellos como líderes utilizan una moral vertical. Usted va a ver todos los sistemas políticos. Miren, los de izquierda le tiran a la derecha y los de la derecha le tiran a la izquierda. Pero todos están en el mismo sistema. El sistema económico. Están peleando por el dólar, la hegemonía del dólar, la hegemonía del peso, el Bitcoin, alianza de naciones, el euro. Hubo un líder en África que lo mataron porque quiso establecer una economía exclusiva para África. Si les contaran la verdadera historia de Hitler, tendríamos mucho en qué pensar. ¿Qué es la información que nos ha llegado? Y todo, hermanos. En base a la religión. La religión se mezcló desde el 320 con el Estado, o sea, con la política, y se hizo una religión de Estado. De allí, hermanos, la política y la religión y la economía fueron de una mano, y ellos fueron imponiendo la cultura. Ellos fueron estableciendo la cultura. Y no pudieron entrar en todas las naciones. Porque había naciones que ya tenían su religión mezclada con la política, mezclada con la economía, y formaron su propia cultura. Tenemos el caso del Islam. Tenemos el caso de la India. Tenemos el caso de China con el budismo. Es la religión tomando el control, hermano. O mejor dicho, la política de Babilonia, que es Roma, tomando el control
de la religión, la economía y la cultura. ¿Cuál es la diferencia entre los nombres de las ciudades de Estados Unidos y los nombres de las ciudades de México? Y los pueblos y las vías, ¿cómo se llama ahí? Hermana Marta Rodríguez, Benjamín Gil. Pues Benjamín Gil es el nombre de un general, un político en la guerra. Amén. El nombre de muchas de las ciudades de los Estados Unidos es el nombre de los territorios o de los nombres de las culturas indígenas que había ahí. La cultura, la religión, San Pablo. Los nombres de todos los santos y un santo patrono en México. Mezclada con la idolatría, con la religión, la política. ¿Dónde están? Vamos a decir de esta manera, como dicen en México, el Zócalo o la Plaza del Pueblo. ¿Qué hay en la Plaza del Pueblo? ¿No está la iglesia? ¿No está el cabildo o el presidente municipal? ¿No es ahí donde se hacen las fiestas, la cultura? ¿No es ahí donde están los bancos en el centro de las ciudades, donde está el comercio? La historia nos enseña, hermanos, que ahí se centraliza el poder. Y eso es lo que viene a hacer ese personaje que se va a hacer pasar por Dios. Él va a ser el que va a determinar la política. Él va a determinar la economía. Y él va a determinar la religión. Y por lo tanto la cultura va a ser un resultado de todas esas cosas que se hacen. ¿Por qué? ¿Qué los va a distinguir a ellos? La ignorancia de la palabra de Dios. Espérame. Pero todos van a hablar de Dios. La política tiene su doctrina. La economía tiene su doctrina. La religión, todas tienen su sana doctrina. Y la cultura tiene su doctrina. Todas le dan gracias a Dios. Todas tienen su Dios. Y todos quieren actuar en base a lo que dice la Escritura, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Se sienten tan importantes que creen que pueden hacer y deshacer a su antojo. Y ellos se basan y hablan de Dios. Es lo que se le llama la moral vertical. Saben muy bien que Dios les permitió llegar ahí. Y en la política son tan importantes que no sirven más que para dañar al pueblo. No quiero hablar mal de nuestros presidentes, pero teniendo los recursos que tenemos como nación, nuestro país
tiene un gran problema ser vecino de los Estados Unidos. Por eso se dice que cuando Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripe. Somos tan buenos vecinos que no servimos para nada. Nabucodonosor era tan buen rey que Dios le dio la oportunidad de crecer como un árbol donde todas las aves del cielo podían venir y podían poner sus nidos y podían estar bajo la sombra. Pero un día él creyó que él había logrado eso. Y vino una voz del cielo y dijo: corten la cepa de ese árbol y encadenen la cepa. Y el Nabucodonosor se espantó y mandó que él le diera la interpretación, buscar la interpretación de su sueño, hasta que vino Daniel y le dijo: ese eres tú, rey. El reino será quitado de ti y vas a ser puesto con las bestias del campo. Y vas a comer con los animales. Y así fue hecho. Durante 7 años le vino el juicio cuando estaba un año después de su sueño en su palacio. Esta es la gran Babilonia que yo levanté. Se volvió una bestia hasta que reconociera que el Altísimo es el que reina sobre los hombres. Ahí estuvo 7 años. Porque su moral vertical se apropió, se adueñó de él creyendo que él era el que tenía que hacer las cosas. O que las cosas sucedían por él. Así hay líderes en el mundo que piensan que pueden hacer y deshacer. Porque ellos quieren sentirse grandes, cuando el único grande es Dios. Y se empiezan a elevar hasta el cielo. Y empiezan a querer actuar como dioses. Y empiezan a hacer justicia. En base a lo que está escrito, sin conocer al que los estableció. Por eso yo les decía y les digo, para la venida del Señor, hermanos, no se va a acabar la predicación. Se va a predicar. Pero no se va a predicar el evangelio de una institución. Se va a predicar el evangelio del reino. Jesús dijo que el evangelio que se predicaría en los últimos días iba a ser el evangelio del reino. Ninguna institución tiene al reino de Dios como privado. ¿Cuál es el resultado de tener una moralidad celestial?
Nosotros, hermano, sabemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero mientras llegamos al cielo tenemos que hacer lo que nos toca en la tierra. No podemos estar enclaustrados en una institución haciendo lo que los hombres nos dicen. Por eso, cuando nosotros tenemos una mentalidad tan celestial, se nos olvida que estamos aquí en la tierra. Y se nos olvida que tenemos que rendir cuentas de las acciones dañinas que hacemos. Y podemos ser crueles y podemos ser excluyentes con los que no son como nosotros. Los perdonamos si son buenos cristianos. Pero la moralidad horizontal, tenemos que pensar en que nuestra relación con Dios es vertical. Amén. Nuestra comunión con Dios es vertical, pero nuestra relación con Dios es horizontal. Voy a volver a repetir. Nuestra comunión con Dios es vertical, pero nuestra relación con Dios es horizontal. ¿De qué me sirve a mí que Dios me diga que soy profeta y me salgo de la iglesia? ¿A quién le voy a profetizar? Y voy a buscar uno donde me reconozcan como profeta. ¿Cuándo los profetas fueron honrados? ¿Cuándo los profetas fueron tenidos en cuenta para presentarlos como profetas dentro de una institución? Le preguntamos a Anás o a Caifás, ¿cómo difirieron de Pedro, de Juan? ¿Cómo Pedro decía, cómo Jesús fue varón profeta escogido por Dios? Le preguntamos a los reyes, a los que Jeremías le profetizó, ¿les caía tan bien Jeremías que lo pusieron en el pozo, en la cisterna, que lo pusieron en el caballo, para que todo el mundo tuviera temor de profetizar? Le dijeron a Amós, vete a Israel y profetiza allá. No, yo no soy profeta, le dijo, yo soy boyero. Pero el Señor me habló y me dijo, ve y diles a aquellos. Otros que dicen que Dios les dio autoridad y poder, que no le está dando a los pastores, pero se salen del medio de los pastores y van a querer poner su propia iglesia. Ay, este café se me está consumiendo muy rápido. Cuando un líder de una iglesia tiene la moralidad vertical mucho más, como el 100% de su vida, a él no le importa, no le importan las almas. Y si alguien se opone a ellos pueden ser crueles y excluyentes, pero la moralidad horizontal es nuestra responsabilidad social.
Por eso es que Dios no mandó construir templos. Ellos se reunían y juntaban ofrendas, pero para darle a los necesitados, a los pobres, a las viudas, lo que no hacían los sacerdotes en la ley. Pero estaban llenos de diezmos. Ahora tenían heredades. Ahora tenían ovejas. Ahora eran pastores. Ahora tenían caballos. Ahora tenían haciendas. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Pregúntenle cómo lo tienen. Es que Dios me lo dio. Sí, Dios te lo dio. Miren, hermanos, para que sepan lo que es que Dios te da una cosa. Nadie me diezmó para que yo comprara una casa y decir que Dios me la dio. Nadie me ofrendó para que yo comprara una casa. Aquel que le dije que yo quería servirle, aunque fuera 10 años, y después me iba a dar permiso, iba a entender que si yo le servía 10 años, yo iba a tener permiso de hacer una casa. Y a los 10 años exactamente que yo entré al ministerio, recibí una casa de $1,000,000. ¿Hay alguien en casa? Cuando recibí la casa le dije, Señor, ya no quiero casa. Te quiero a ti. Te quiero a ti. No pensamos en la responsabilidad horizontal. Todo lo que me llega es mi bendición. No, hermanos, son recursos para la obra. Un hijo de Dios, todo lo que le llega no lo ve como una bendición, porque nuestras bendiciones son espirituales. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si alguien se acuerda y Dios le pone en el corazón y nos envía una ofrenda, bendito el nombre del Señor. Nuestra responsabilidad horizontal, hermanos, no se trata de una salvación colectiva, por favor despierta. Se trata de una salvación personal y eso está en la responsabilidad social. No está en la responsabilidad vertical. O sea, Dios no te puso, hermanos. Fíjate bien, para que tú mantengas al pastor, para que tú diezmes en la iglesia. El apóstol Pablo dijo que los que predican del Evangelio vivan del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Arrepentidos y cree en el Evangelio. Arrepentidos, el que cree en mí no es condenado, dijo. Y el que no cree ya ha sido condenado. El Evangelio es Jesús. Cuando el Señor me habla y me dice, ¿quién es el pastor? ¿Tú o yo? Y yo sentía que me moría ante esa pregunta. Y para que me quedara claro, me dijo, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Tú
o yo? Y no te lo digo para que dejes de diezmar en la institución, sino para que sepas lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Porque Dios no te va a recompensar porque le des al pastor. La Escritura dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ayer hablamos que cambiado de sacerdocio era cambio de ley, o cambio de ley, cambio de sacerdocio. En el antiguo pacto había un templo y ordenanzas de culto, y en el nuevo pacto, ¿cuál es el templo? Para nosotros es Jesús. Porque nuestra morada es celestial, y en el cielo no hay templo. Y nosotros estamos dentro del templo ya, donde ministra el sumo sacerdote, que entró no por sangre de animales, ni de becerros, ni de macho cabrío, sino por su propia sangre. Nuestra responsabilidad, hermanos, horizontal o social, es nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Por eso es que a Dios le agradó salvar a los creyentes por una locura, la locura de la predicación. ¿Por qué? ¿Por qué la predicación? Porque predicamos a Cristo y Cristo es la sabiduría. Tú hablas y no sabes cómo Dios está tratando con la persona que está escuchando. Tú hablas y no sabes lo que Dios va a hacer con aquellas personas. Yo escribí una carta para una de mis hermanas que tuvo muchos problemas cuando era joven. Y cuando yo la estaba escribiendo, llegó uno de los albañiles que trabajaba conmigo y yo estaba escribiendo y él se puso a leer. Tenía varias hojas ahí. Ay, qué bonito está esto, Arqui, me dice. Y ya terminé era para mi hermana Blanca, Marta. Le terminé de escribir y ve a la papelería y sácame, ¿quieres una copia tú? Sí, le di. Me dijo, saca una copia para ti y saca 2 copias para mí. Y fue y compras 2 sobres. Entonces fue y sacó las copias y era una carta donde yo le explicaba el plan de salvación a mi hermana para que aceptara a Jesús, como yo lo entendía, como me había sucedido a mí. Y le dije, yo tenía estampillas porque en ese tiempo nos comunicábamos por correo, en cartas, y le dije, ve y échalo al correo, por favor. Se la mandé a mi hermana. No supe si le llegó o no le llegó. Lo que sí supe es que ese muchacho leyó la carta y le gustó. Y la dobló y le metió en un sobre y se la echó en la bolsa del pantalón. Era sábado. Y fue a que le pagara, fue a que yo le pagara y le pagué. Y él se fue de ahí, se fue para su pueblo, a Michoacán. Y fue y regresó. Y seguimos trabajando y como a los 15 días volvió a ir, o al mes volvió a ir. Y cuando regresó bien contento. Y me dijo, Arqui, ¿qué cree que pasó? Me dice. Pues yo no sé, le digo, ¿qué pasó? La carta, me dice. ¿Cuál carta? Le digo. La que me dio el otro día. ¿Qué cree? Mire, yo me le eché a la bolsa y me fui para mi pueblo. Y allá mi mamá lavó mi pantalón y sacó la carta y la puso, como estaba dentro de un sobre, y eran varias hojas, estaba gordita la carta.
Cualquiera hubiera pensado que había dinero ahí adentro. Y lo puso ahí a un lado del lavadero. Y lavó mi mamá el pantalón. Y yo ya me vine otra vez con la ropa limpia y volví a ir. Como el mes se volví a ir. ¿Y qué cree? Pues no sé. Mi papá, dice mi papá. ¿Tu papá qué? Estaba bien emocionado. Mi papá agarró la carta y la empezó a leer. Y todos los días la lee. ¿Qué cree? Ya no toma. Dejó el vicio por leer esa carta. ¿Entiendes la sabiduría de Dios? ¿Sabes cómo Dios va a operar aunque tú aprendas apenas a leer los primeros versículos, pero los quieres compartir porque tienes el deseo de que todo el mundo conozca a Jesús? Yo quería que mi hermana conociera a Jesús. Pero esas palabras y esas cosas que yo escribí llegaron a otra casa en Michoacán. Yo las mandaba para acá, para Arizona. Y el que dejó el vicio, el que dejó de golpear a su mamá, a su esposa, el que dejó de agredir a su familia, ahora no tomaba, leía la carta, leía la carta, leía la carta. ¿Qué queríamos nosotros adornar la palabra de Dios dando mensajes? Como si nosotros fuésemos dioses. Buscamos a alguien que nos interprete las cosas. Lo poco que entiendes de Jesús, eso háblalo, eso es sabiduría. Por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque te das cuenta que no eres tú. Hoy, ¿cuántos evangelistas y evangelistas hacen campañas de 4,000 decisiones para Cristo, para bautismo? ¿Qué? No los conozco. Tenemos una moralidad celestial. Y se nos olvida nuestra responsabilidad en la sociedad. Somos sal. La sal es para salar la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Por qué? Porque pensamos en el cielo y que con un brinquito y con media vuelta y que el muro se cayó. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos conformamos con migajas? Si nuestro trabajo es salar la tierra. ¿Dónde está el trabajo de la iglesia? Si el aborto, lo que están quitando ahorita los hombres principales, el grupo LGTBQ, QB, algo así, el aborto, como el machismo, ¿cómo se, las mujeres, el feminismo y todo, hermano. Mire, lo único que están haciendo esos hombres dando apariencia de piedad, están fomentando que la catapulta que viene va a ser más grande. Porque ellos no tienen ninguna moral espiritual para hacer. Es lo que está haciendo ese hombre llamado Bukele. No al Halloween. ¿Qué están haciendo? Él, perdónenme, yo no lo veo como un hombre de Dios. Y que Dios quiera que me equivoque. Pero él no tiene ni... Si él tuviera el Espíritu Santo, no estaría actuando como está actuando. Porque el Espíritu Santo convence de pecado. ¿Qué hizo
hizo Constantino en el 320. Hizo lo mismo. Todo el mundo es cristiano, ya no hay más paganismo. ¿Por qué? Porque quería ser el emperador. Y los emperadores no duran 4 años, 6 años. Los emperadores duran hasta que se mueren. El Espíritu Santo es muy diferente. Jesucristo dijo que primero hay que atar al hombre fuerte para poder saquear sus bienes. Y decir que no más Halloween ¿qué? ¿Es Dios? ¿No es el hombre actuando como Dios para que todo el mundo lo alabe? ¿Hay alguien en casa? Los cristianos MAGA que apoyan al presidente Donald Trump. ¿Cómo es posible que usen la Biblia para jurar por su país y desbasten la sociedad? ¿Cómo es posible que pongan la paz por medio de la guerra? Y quieran ser los premios Nobel de la Paz. ¿Cómo es posible que una persona que se desestabiliza una nación, sea el premio Nobel de la Paz? Ay de lo que lo bueno dicen malo y a lo malo llaman bueno. Que ponen las tinieblas por luz y luz por tinieblas. Si eso fuera así, Jesús hubiera dicho, se acabaron los brujos, y con un solo decir se acabaron los brujos, todos los brujos se mueren. Si Jesús hubiera actuado como está actuando, si este hombre, Bukele, voy a decir el nombre, hubiera dicho, se acabaron los homosexuales. ¿Pero qué hubiera dicho Jesús? ¿Se acabaron o los convertiría? Él no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva para siempre. Pregúntenle a Bukele si tienen derecho a una segunda oportunidad, los que están en la cárcel. Somos cristianos. ¿Qué tipo de cristianos son? Un país no puede ser cristiano. El único país, la única nación es el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es el que va a entrar en el reino. Jesús los convertiría, pero no lo haría Él. Él nos daría la libertad para que nosotros decidiéramos voluntariamente, porque el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, si alguno quiere venir, no es quítalos, no es aplástalos, no es destrúyelos. Tenemos un presidente cristiano. ¿De dónde cristiano? Del infierno. Eso es el autoritarismo en la política. Es como nuestra presidenta. Nuestro presidente, perdón. Porque es la presidenta. Ahora, quiero que ya no digan el presidente, quiero que digan la presidenta. ¿Sabe lo que significa eso? No estamos lejos de ellos, nosotros, todos los reyes. Hermanos, todos. Tendría que cambiar el diccionario de la Real Academia Española. Tenía que ser una convocatoria
para que se cambie. O sea, no se trata de caprichos institucionales. Por eso les digo, porque quiero que se den cuenta de la gran mentira de las instituciones. No porque quiera hablar mal de una institución, sino porque ese es el mismo espíritu con el cual se han embriagado todos los reyes de la tierra que ha salido de Babilonia. Hay una mujer que monta a la bestia y trae un cáliz ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Comenté ayer lo que nuestra hermosa presidente ordenó que se quite los libros, ya está hecho. El antes de Cristo y el después de Cristo, que no esté la palabra Cristo en nosotros. ¿Hay alguien en casa? Da libre albedrío, hermana, como dice la hermana Elizabeth. O sea, no podemos imponer que se nos obedezca todos, y si no nos obedecen, afuera. Ah, no, qué chiste, hermana Marta, apenas quiero entrar al punto. Y ya es tiempo. Bueno, vamos a hacer caso. Paz de Cristo, hermanos. Miren, hermanos, les voy a dejar tarea. Quiero que investiguen. ¿Por qué? Les dejé una tarea y no se las he preguntado. ¿Qué es la sana doctrina? Y se las voy a preguntar mañana. Pero quiero que investiguen qué es el autoritarismo fundamentalista. Anótenlo, por favor. Investiguen, por favor, qué es el autoritarismo fundamentalista. Que Dios nos abra los ojos. Y que Dios tenga misericordia en nosotros. No se trata de imponer, hermanos. Autoritarismo fundamentalista. Autoritarismo fundamentalista. Y eso es lo que utilizan todas las instituciones en el mundo para imponerse, para que nadie les quite la capacidad de control que tienen. Así que los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. El tiempo se acabó. Es necesario que empiece la iglesia en su casa, hermana. Es necesario. Amén. Así es, hermana Elizabeth. Dios le pague. Dios le pague. Es necesario que empiece a pedirle la dirección a Dios para que empiece a formar la iglesia, no formar, a congregarse en su casa y pedir la dirección al Espíritu Santo. ¿Por qué?
Porque el día que cierren los templos, si usted no se preparó en su casa, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir todos los que están enamorados del templo? ¿A dónde van a ir todos los que están enamorados del pastor? Simplemente volteé tantito para atrás cuando vino el COVID. ¿Iba el pastor a hacer culto a su casa? No iba el pastor, pero sí iba un mensajero a recoger los diezmos. Amén, hermano alma gloria. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente y tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Porque angosto y espacioso, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Así que, hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos el día de mañana. Discúlpenme, tuvimos que salir en la mañana a varios asuntos, hermanos. Ya llegamos como a las 2 de la tarde acá en casa, con mucho sueño y con mucha hambre. Gracias a Dios, y a trabajar, porque el que no trabaje, que no coma. Así que les bendecimos. Amén.